¿Listo? Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la reunión de aclaración y de definición de observaciones de la invitación abierta número 007 del 2016, cuyo objeto es la contratación de los servicios fiduciarios para la constitución del patrimonio autónomo de remanentes de Saludcop EPS en liquidación. Les agradezco su asistencia y pues si ustedes lo estiman conveniente vamos a presentar para saber un poco quiénes somos los asistentes y luego damos inicio pues al desarrollo de la reunión. Entonces, doctora Mar. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Marta Liliana Cruz. Estoy actualmente manejando la gerencia de operaciones y salud de la entidad. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Galvez, soy la directora de tesorería y cartera de Saludcop Liquidación. Buenas tardes, soy dominicano, estoy apoyando el proceso de gestión contable de Saludcop Liquidación. Buenas tardes, mi nombre es Andrea González y soy la gerente administrativa de la liquidación. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Delgado, soy director comercial de Fiduciaria Popular. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Miguel Cifuentes, soy la directora de gestión fiduciaria de Fiduciaria Popular. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Álvarez, soy director comercial de Fiducia Pública de Fiduciaria Popular. Bueno, Damaris Novoa, del área de movilización de activos de la liquidación, Saludcop de liquidación. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Nieves, soy directora comercial de Fiducia Estructurada de Fiduciaria Gracia. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Barón y soy ejecutivo comercial de Fiducia Estructurada. Buenas tardes, María Jimena Zuluaga, líder de Fiducia Estructurada de Fiduprevisión. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación entonces para entender un poco cómo va la liquidación y qué es lo que se espera del patrimonio de remanentes. Y acto seguido ya les daría la palabra a las fiduciarias para que nos indiquen qué observaciones o comentarios tienen en los términos de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el proceso liquidatorio de Saludcop inició el 24 de noviembre del 2015 a partir de la resolución 2414 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. En ese sentido, pues se inició un proceso en el cual, como ustedes saben, hicimos todo lo que tiene que ver con la definición, estamos en proceso de definir las acreencias, ya se han sacado algunas resoluciones con reconocimiento de parte de ellas, las laborales inicialmente, incluso ha habido pago ya de ellas, y por ahora seguimos con la definición de pasivo cierto en este proceso. Simultáneamente, y dado que la liquidación, la empresa como tal, tiene activos en su haber, lo que se ha hecho es todo un proceso de definición y clasificación de los activos y sobre cada uno de ellos se han definido también unas actividades a seguir, pendientes evidentemente a la futura venta y con el producto de la venta atender el pago de las acreencias reconocidas en la liquidación. Así las cosas, entonces la liquidación tiene hoy tres tipos de activos o tres clasificaciones. Están los activos primarios, que se refieren básicamente a lo que son vehículos, muebles, enseres y equipos médicos. Los activos secundarios, que se refieren a los inmuebles en propiedad de Saludcop o donde Saludcop tiene derechos, porque hay situaciones en las cuales hay contratos de leasing o contratos fiduciarios. Y los activos estratégicos, que básicamente son las participaciones accionarias que tiene Saludcop en varias de las sociedades en las cuales del grupo Saludcop en su momento, unas que estaban vinculadas directamente con el negocio de salud y otras que básicamente prestaban apoyo logístico a las empresas vinculadas al servicio de salud del grupo. En los activos primarios, lo que se ha adelantado por parte de la liquidación, o lo que se está adelantando en la actualidad, es el proceso de inventario y avalúo de los mismos. Estimamos que ese tema se puede demorar unos 3 meses a partir de la próxima semana, que es cuando se va a suscribir el contrato con la firma que se seleccionó también por un proceso de invitación abierta para que adelantara dicho procedimiento. Después de tener el inventario del avalúo, se dará traslado a los acreedores en los términos de ley y luego sí pues, se podrá dar inicio como tal a la comercialización de los mismos. Este proceso, esta tipología de activos, más bien entenderíamos que no entraría dentro de las labores que se van a llevar a cabo por el patrimonio de remanentes, dado que de acuerdo con los términos que se tienen previstos, podríamos haber avanzado con ese tema con anterioridad a la constitución del fideicomiso. Los activos secundarios, que son los inmuebles, han surtido 2 tipos de invitación. Una invitación que se hizo el año pasado, donde se contrató una sociedad fiduciaria a fin de que adelantara el proceso de inventario y comercialización de los mismos, encargo fiduciario que se encuentra en ejecución y del cual ya se ha adelantado todo el proceso de valoración de los activos. Tenemos en este momento pendientes 14 de los inmuebles como en proceso de avalúo
y de algunos de ellos ya se ha dado traslado también a los acreedores a fin de poder iniciar como tal la venta. La comercialización y venta de esos activos se espera o se definió pues, que se hiciera a través de subasta electrónica como en una primera instancia, luego eventualmente una subasta pública, martillo y por último la eventual adjudicación en dación en pago, los que ellos que definitivamente no puedan ser vendidos si es que eso ocurriera. Y los activos estratégicos que corresponden pues a las participaciones que tiene la sociedad en varias empresas, entre las más importantes Café Salud, Cruz Blanca, Medicina Prepagada de Ecuador, Bioimagen no, esa como EPS, y 5 clínicas a nivel nacional, y otras sociedades que, como les indicaba, son de apoyo logístico, prestadores de servicios de tecnología, otra prestación de servicios de archivo documental, otra que tiene que ver con lo que era la disposición de uniformes y de comida y de alimentos a las IPS, prestadoras pues, de servicios, están aquí también vinculadas. Aquí hemos adelantado por parte de la liquidación 2 procesos. Uno, una convocatoria que se hizo también para seleccionar una firma especializada y para que elaborara los términos de referencia en búsqueda de una banca de inversión, que es la que va a llevar a cabo la valoración de esas acciones, de esas participaciones. Y una vez contratada la banca de inversión, esta firma que ya fue seleccionada es la que hará la supervisión de ese contrato. A su vez, entonces, con este contrato que se lleva a cabo, se dieron 2 procesos de invitación abierta que han resultado desiertos en la selección de la firma de banca de inversión, y lo que hoy está haciendo la liquidación básicamente es definir cómo va a continuar el proceso de selección de esta banca vía invitación cerrada o eventualmente contratación directa, que está debidamente habilitada pues, por la normatividad y por el manual de contratación interno de la liquidación. La banca de inversión, tal como está previsto en el cronograma, su prioridad, la prioridad que va a tener en tiempo también de ejecución es valorar Café Salud y ESIMED, que son 2 de los activos de mayor importancia para la liquidación. Café Salud, donde participa Saludcor en forma directa como accionista, con un poco más del 80% de participación, y ESIMED, que es donde participa en forma indirecta, porque el accionista mayoritario de ESIMED es Café Salud, pero entendiendo, digamos, la figura y los negocios asociados a estas 2 entidades, la idea es que se vendan en forma casi que simultánea. No se sabe todavía si puede separado o no, pero sí en un proceso muy corto que ya finalmente le dará flujo de caja también a la liquidación para poder atender las acreencias pues, más urgentes. Posterior a eso se dará también inicio a la valoración de las otras EPS, Cruz Blanca Ecuador, que tiene una consideración especial por ser una empresa extranjera, y las clínicas para poder definir un modelo de negocio y una forma de comercialización de esos activos. Todo lo que está previsto hoy es que Café Salud y ESIMED, incluso por lo menos ahora Café Salud, el proceso de venta se lleva a cabo a través de la Bolsa de Valores, de los mecanismos previstos en la Bolsa de Valores para tales efectos, subasta o martillo, que permita también pues, un proceso mucho más transparente y efectivo de venta de estos activos. Esos son los estratégicos, ahí quedaríamos por los 5 clínicas y otras 5 o 6 empresas adicionales que entrarían también al contrato que se hará con la banca de inversión. Producto de esas valoraciones se dará igual traslado de los resultados a los acreedores y la posterior comercialización. Eso es lo que por el lado de activos alimentaría y alimenta, digamos, hoy también la liquidación. Pero obviamente hay ingresos derivados de la operación propiedad de recobros, que es lo que atiende allá la doctora Marta Liliana, y ahora nos contará un poquito más en qué consiste, que serán recursos líquidos que también están ingresando y seguirán seguramente la operación en desarrollo del patrimonio remanentes. De esto, y la cartera, la recuperación de cartera, que ustedes vieron que en los términos de referencia se define básicamente que lo que entraría al patrimonio remanente hoy sería la cesión del contrato de atención de defensa judicial, donde se anexó también un listado, una consolidación, digamos, por tipología de procesos de los que hay en la actualidad, que evidentemente están sujetos a cambio ya para el momento en el que inicia el proceso como tal de actuación del patrimonio remanentes, el cobro y la gestión de la cartera, y la parte de recuperación vía recobros a FOSIGA y ARLs definida por la operación y que también, digamos, tendrá continuidad en desarrollo del patrimonio autónomo remanentes.
Claramente la labor principal y lo que estamos persiguiendo aquí es contar con la mayor número, pues con el mayor monto de recursos para atender el total de acreencias. Y lo que se estima es que el patrimonio autónomo de remanentes atienda evidentemente los acreedores que queden debidamente reconocidos al cierre de la liquidación, pues de acuerdo con la prioridad y en los montos o prorratas que correspondan y que de acuerdo a los recursos existentes en el fideicomiso. Para tales efectos, lo que la liquidación también ha estimado es que, dada el volumen de la operación y las gestiones que quedan todavía, digamos, por resolverse después de la liquidación, se hace necesaria una unidad de gestión que está prevista y que se define también, se definirá pues en el patrimonio de remanentes, que incluirá el área de activos, el área jurídica, un área de operaciones en salud y la parte administrativa y financiera básicamente, y obviamente pues una dirección o una gerencia del patrimonio autónomo cuyo costo y cuya operación estará pues a cargo de los recursos que existentes en el patrimonio, que es una consideración importante que tenemos pues que las fiduciarias deben evaluar, porque todo ese costo y esta organización que se va a dejar definida desde la liquidación, pues es la que va a soportar adecuadamente y la que garantiza también la continuidad del proceso y la certeza pues de la buena actuación hasta la finalización pues del patrimonio remanentes y las gestiones que quedan aquí todavía definidas. Bueno. Como les comentaba, pues ya se han hecho algunos procesos de graduación y calificación de acreencias, se han emitido 5 resoluciones, una es donde se ha reconocido graduación y calificación parcial de las acreencias laborales y no masa, la graduación y calificación de acreencias presentadas oportunamente, y unas resoluciones que han aclarado las anteriores. Falta o está en proceso ahorita de definición de las acreencias ya de prestadores, básicamente, ¿cierto? De servicios de salud, que pues es el número y monto más grande de acreencias que está por este tema. Bueno, el cronograma previsto, que acá está un poco pues ya desactualizado, pero se estima, o lo que estaremos estimando es que entre septiembre y octubre debiéramos estar ya iniciando la operación propiamente del patrimonio de remanentes. Y lo otro que se indicó pues también en los términos de referencia es que estamos adelantando este proceso a fin de tener definida la fiduciaria y poder, digamos, ir como ajustando la operación al residuo del patrimonio, pero la idea sería que la firma de este contrato quede sujeta su inicio a que obviamente se haya culminado como tal el proceso liquidatorio. Es decir, se firmaría una vez adjudicado el contrato acá, pero el inicio como tal de la ejecución o el desarrollo del fideicomiso empezaría solamente una vez culminada la liquidación. Y evidentemente la cancelación de comisiones y pues todos los gastos asociados a este proceso. Entonces pues a grosso modo esto es lo que tenemos en la liquidación, lo que podríamos indicarles como tal en este proceso. Bueno, hay unos temas importantes a tener en cuenta. Dentro de las empresas en las cuales la sociedad de EPS en liquidación tiene participación, hay 30 que se encuentran en estado de liquidación, algunas están en liquidación y otras en proceso de liquidación ya efectivamente. Estos simplemente es un tema, digamos, informativo. Ahí la liquidación, la EPS como tal, pues es accionista en unos casos, en otros es asociada cuando se trata de cooperativas, pero esos contratos o ese proceso liquidatorio también ya está contratado con los abogados externos que lo están adelantando. Entonces, digamos que estaría también fuera del patrimonio de remanentes, aunque pues es importante tenerlo en cuenta. Bueno, no sé, ya con esto, si quisiéramos entrar en materia y escuchar un poco a los asistentes en relación con los términos de referencia y sus inquietudes al respecto. Entonces, están clarísimos, quedaron duros. Pues les ruego el favor que hablen un poquitito duro y se presenten nombre y entidad a la que representan, por favor. Listo. Bueno, Ricardo Álvarez, de Fiduciaria Popular. Hay varias inquietudes, por una muy pequeñita que es simplemente del cronograma que tal vez puede ser una aclaración sencilla. En cuanto al plazo de las observaciones, está en un horario muy interesante. Sí. A las 4 de la mañana, pero es que aquí en la liquidación empezamos a trabajar a las 5.
Ya estén listas. Se harán ajustes, sin embargo, tengan en cuenta que esa es la hora máxima, digamos, que está prevista para recibir, no es que sea en esa hora que se tenga que enviar. Y se recibirán pues con el correo electrónico que está definido, ¿no? O sea, pues puede ser un error, pero al final del día, digamos, no tiene trascendencia porque no impide que ustedes puedan presentar las observaciones hasta esa hora, al final del día, porque es vía correo electrónico y es la hora máxima, digamos, de recibo de observaciones. Sí, no, de pronto ahí es como para saber si esa es la hora exacta o será 4 p.m. Para saber. O si es el lunes, martes, Probablemente el plazo es hasta el 23. Sí, Listo. quizás sí. Listo, hay otras inquietudes adicionales. Bueno, ahorita que se hace la selección de la fiduciaria, el contrato se estaría suscribiendo en septiembre y octubre. No, el contrato se estaría suscribiendo en junio, condicionado a su inicio, al momento con un acta de inicio. Con un acta de inicio, como lo dicen los términos exactamente. Sin embargo, digamos, entre ese lapso de tiempo, entre la firma del contrato y la suscripción del acta de inicio, la fiduciaria tendría que hacer algún tipo de operación previa o simplemente estamos pendientes a la suscripción del acta de inicio y ahí sí ya con lo que pase. Perfecto. En el tema de los procesos, hay alrededor de 1.800 casi procesos, ¿sí? Dentro de la información que publicaron están descritos, digamos, los tipos de procesos. Sí. Sin embargo, pues sí es importante para nosotros conocer un poco más a fondo o al detalle el estado de estos procesos, si todos los está llevando la misma firma de representación de la defensa de la liquidación. Y en ese estado, pues, lógicamente, incluir pues, aspectos fundamentales como la calificación de los procesos en cuanto a probabilidad de fallos y su respectiva contingencia, exactamente. Creemos y estamos seguros que, siendo conocedores del juicio que tienen ustedes en el manejo de este tipo de temas, lo deben tener, pero sí solicitaríamos que nos pudieran facilitar esa información. Bueno, Camilo Delgado, Fiduciaria Popular. La otra inquietud que teníamos era respecto al presupuesto. Digamos, ustedes ya tienen un presupuesto establecido para todo el tema de gastos, de personal, de arrendamiento de las oficinas para la unidad de gestión. Sí. Y no lo pueden hacer llegar también el presupuesto. A ver, la liquidación como tal lo que sí va a definir, digamos, ya tiene un presupuesto elaborado y una estructura de personal, digamos, definida incluso en forma anual. Okay. Porque, pues, de acuerdo con el avance del proceso de remanentes, algunos temas o algunos procesos específicos pues se van a ir marchitando hasta que llegue a qué mínima expresión se esperaría el patrimonio de remanentes al final de los 5 años que está previsto inicialmente, por lo menos que subsista. Y la liquidación llevará y efectivamente dejará un fondo de reserva que sea suficiente para atender los gastos inherentes a los remanentes, los costos o los honorarios de los asesores o de quienes llevan la defensa judicial y el tema de archivo. Okay. Incluyendo arrendamientos, incluyendo, digamos, todo lo que se prevé como tal, como del funcionamiento de la unidad de gestión. Lo que creo que podemos anexar es básicamente como una proyección de la estructura que está definida por parte de la liquidación como la necesaria y cómo se va comportando año a año. Y pues la idea del tema es que se mantenga, digamos, en las instalaciones donde está hoy, ¿cierto? Actualmente funcionando. Okay. ¿Esas instalaciones son propias de la liquidación? No, son arrendadas. Y el contrato de defensa judicial pues está en proceso de suscripción, aunque igual ya venía como tal funcionando los apoderados que están ahí, que no son muchos. La entidad que lleva a cabo la mayoría de la protección judicial es básicamente esta, y los otros contratos pues se van a reducir a su mínima expresión. La idea es que le llegue lo menos posible también al patrimonio de remanentes, que eso ya llegue bastante pues filtrado, bastante concentrado. Bueno. Mariela Nieves, de Fiduciaria Agraria. Digamos que ahorita en junio se da la selección de la fiduciaria y el contrato se firmaría una vez se cierre la liquidación, ¿cierto? El acta de inicio. Y mi contrato inicialmente la fiduciaria lo firma con la liquidación, ¿cierto? Una vez cierre o desaparezca la figura judicial de la liquidación,
¿quién asume las veces de fideicomitente o quién actúa como fideicomitente de ese instituto? Los términos de referencia lo que hablan es de que se dejará designado un comité. Tres integrantes de un comité, principales y suplentes, que serán los que llevarán a cabo pues como la interlocución, vigilancia y algunas decisiones específicas que estén fuera de pronto de lo que es el giro ordinario del negocio, que están también previstas en los términos de referencia, como tal, digamos, cuál sería como el alcance de ese comité inicialmente. Entonces no está definido hoy, lo definirá la liquidación al momento antes de la firma del contrato. Perfecto. Eso definido a la firma del contrato. A la firma del contrato. Sí, a la firma. O sea, sí, señor. Por favor. Sí. Tengo otra duda, no sé si de pronto no entendí bien. Digamos que todavía está en proceso de valoración con la banca de inversión que están contratando, la valoración de todos los activos, ¿cierto? O sea que en cierta medida nosotros todavía no se conoce el monto total, ¿cierto?, de esos activos que van a servir de, digámoslo así, de garantía de fuente de pago para todas esas acreencias, ¿cierto? Y ya la fiduciaria que presentemos la propuesta ahorita, digamos que de alguna manera ya en su posteo tiene que tener en cuenta pues la información lo más completa posible, ¿cierto? No sé en qué medida ese tema pues resulta afectando, sí, porque digamos que todavía hay mucho tema por conocer ahí. Pero se refiere pero los activos yo todavía no tengo, hasta ahora están, digamos, en la contratación de la banca de inversión que va a decir, esto vale tanto, y si saca los totales valen tanto. De acuerdo, aquí qué es lo que hay. La liquidación como tal lo que sí tiene hoy definido ya es el inventario de los activos, excepto en el caso de los activos primarios, que son muebles, enseres, equipos de cómputo y equipos biomédicos básicamente, que son los que están siendo objeto hoy de una depuración, dado que pues lamentablemente por la complejidad que implicaba todo el grupo como tal Salucop, pues había como una mezcla de activos entre las empresas y demás, y eso exigió que tuviéramos que iniciar este proceso de inventario nuevamente a nivel nacional de todo esto. Pero inventario de los inmuebles e inventario de las participaciones accionarias, que es lo que hemos denominado activos estratégicos, existe. Entonces, como tal, la fiduciaria de patrimonios remanentes y la liquidación hoy lo tiene claro cuáles son sus activos y pues una valoración o un valor, digamos, contable. En el desarrollo de la liquidación, y como le exige la norma, pues tenemos que valorizar o evaluar, digamos, que tenemos valores pues, aprobados por los acreedores de cada uno de esos activos. Lo que no quiere decir que no se pueda constituir el patrimonio y se continúe el desarrollo o se ceda el contrato de la banca de inversión al patrimonio autónomo de remanentes para que continúe la valoración de las participaciones accionarias que van a quedar, digamos, previstas, que se mide su valoración, pensaría uno a finales de este año máximo, porque son los términos además con los que está el contrato. Pero incluso como está previsto en el cronograma de la banca de inversión, de aquí a 4 meses, máximo 5, ya se debería constar con el avalúo también de la totalidad de las participaciones accionarias, para que en ese sentido se dé inicio, se tenga como tal inventario y aprobación de avalúo. Y asimismo esa banca de inversión es la que va a adelantar el proceso de comercialización de esos activos estratégicos. Sí, yo entiendo la pregunta de Mariana, más yéndose como hacia los activos líquidos o los recursos líquidos que podemos llegar a administrar. Porque como tú bien lo sabes, digamos que para las fiduciarias efectuar el análisis de viabilidad o el costeo, más que también viabilidad de costeo del negocio, pues esa información es valiosa y pues es un insumo para poder en últimas tratarlo a nivel interno de las fiduciarias. Mire, este negocio se va a comportar de esta manera, esto es lo que vamos a recibir, pues cómo lo vamos a manejar. Creo que hacia esa finalidad creo que va la inquietud de Marina, y pues también estaríamos de acuerdo con esa inquietud. Sí. Yo pensaría y le sugiero lo siguiente: para la fiduciaria entendería que claro, es importante conocer el volumen de recursos en efectivo que serían administrados, un poco también seguramente para hacer su costeo, ¿cierto? Su determinación de la capacidad operativa y demás que requiere la fiduciaria en ese sentido. Y el tema, bueno, pues pagos vía el número de acreencias o de acreedores registrados, pues será los que se van a efectivamente pues a pagar, ni más ni menos.
mientras los recursos alcancen, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad o qué definición del presupuesto que tenemos para la operación del fideicomiso? Se les informará, entonces, y ese, digamos, sería el fondo inicial especial con el que arrancaría la fiduciaria. Los recursos que se deriven de la venta de los activos, pues digamos que no van a tener una temporalidad pues, de quedarse en la fiduciaria, porque no es esa su vocación. La vocación es que igual en la medida en que se cuente con recursos del fideicomiso, inmediatamente se procede a hacer el pago de acreencias. ¿Afrogato o hay de acuerdo con lo que dice la norma, y es que todo eso queda de acuerdo con la clasificación que tenga el acreedor, la prelación por la clasificación en la que queda, y de acuerdo con la fuente que tengas de recursos, pues la prórroga que le corresponda, y en esa medida la fiduciaria tendrá que ir atendiendo y controlando obviamente el cumplimiento también de esos pagos. Pues digamos que los recursos derivados de la venta, al final del día creo que si bien es importante conocerlos, y es una información que no podríamos darles hoy, pues no influiría, digamos, sustancialmente en lo que tendrá que ver con la evaluación de la fiduciaria, porque al final del día esos recursos van a entrar y salen inmediatamente porque deben ser destinados, y como les indico, su vocación primaria y única es la atención de las acreencias. María Jimena Zuluaga, de Fiduprevisora. Insistiríamos un poquito en el tema del presupuesto, para que por lo menos hagan una proyección, una estimación y podamos ser todos como afines dentro de nuestra franca competencia, pero sí en un entendimiento, digamos, más o menos homogéneo de la información que sobre el tema de comisiones para tener la liquidación. Segundo, es una inquietud absolutamente puntual. ¿Qué se piensa frente al encargo fiduciario que hoy en día realiza el proceso de valoración y venta de los activos secundarios? Ese encargo tiene un término, ¿cierto? Que se vence ahora, creo que en junio, tal vez en julio, y pues lo definiremos. Si eventualmente estamos en una revisión dependiendo de cómo vamos al avance de la venta de esos activos y cuándo es que finalmente va a iniciar, vamos a darle pues vía libre al contrato de remanentes. En la medida en que los activos ya terminan de estar valorados en unos 8 o 10 días, los que quedan por esto, y es un mes básicamente lo que se toma el traslado a los acreedores, lo que pensaríamos es que para el momento del inicio del patrimonio remanentes, pues ya se hubiera comercializado la mayor parte de ellos y no fuera necesario continuarlos, y simplemente se trasladaría esa labor al patrimonio remanentes. La idea también es unificar. Sí, no, el contrato no se trasladaría ya a la actividad, porque la idea, como insisto, un poco es recoger en un solo patrimonio todas las actividades y dejar, digamos, unificado y concentrado esta labor, tanto la operación como todo lo que tiene que ver con la gestión propia sobre los activos y pues evidentemente los pagos de acreencias. Y pues si de alguna manera nos pueden dar como una generalidad, por lo menos, obviamente, por lo menos en mi caso, para el área de administración fiduciaria me van a preguntar un poquito o mucho cuál es el alcance de las obligaciones relacionadas con los temas de reporte de FOSIGA y ese tipo de cosas. Y sí, les agradecería. Entonces ahí le pediría a la doctora Marta Liliana, que es la gerente de operaciones, que nos explique un poco qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se está adelantando hoy en la liquidación y lo que estimamos también que se mantendría en gestión a través del patrimonio remanentes, sin perjuicio de insistir en que para tales efectos, entendiendo la especialidad de este proceso y la importancia también para la generación de ingresos y demás de la misma liquidación, pues se tiene y se definirá la unidad de gestión que atenderá ese proceso. Digamos que el área de operaciones tiene 3 papeles fundamentales en el mandato. Uno tiene que ver con atención al usuario, otro tiene que ver con toda la gestión de recursos que puedan ingresar a la EPS en liquidación, y otro tiene que ver con el cumplimiento de la circular 022 en lo que tiene que ver con el cierre de absolutamente todas las cuentas y actividades que se tienen con el FOSIGA. Frente al tema de generación de recursos, durante el mandato se debe gestionar los recobros ante el FOSIGA, que son los recobros que vienen pendientes de gestionar por parte de la EPS y que no se alcancen a gestionar durante el proceso de la liquidación. Y otro que son los recobros que resulten del proceso de acreencias, es decir, en el proceso de acreencias yo voy a generar unos pagos, ¿sí?
y estos pagos van a ser objeto de recobro. Entonces yo debo gestionarlos. Quiere decir que voy a tener un monto importante de recobros por gestionar. También tenemos que generar acciones frente a los recobros de servicios prestados a ARLs. A ARLs, que también hay un monto. Estos recobros obviamente son igual. Los que venían gestionándose por parte de la liquidación y no se alcanzaron a gestionar, y los resultados de los procesos de acreencias. También vienen los recobros de prestaciones económicas, es decir, las licencias de maternidad, y paternidad, las tutelas, las incapacidades y demás que sean objeto de recobro ante el FOSIGA. Lo mismo, las que vienen, que no se alcanzaron a ejecutar durante el proceso de liquidación, y las que se dan por pago de acreencias. O sea, es un proceso bastante largo. Creo que ustedes lo observan en las proyecciones de costos, que es uno de los que más se deja por el objeto que se va a manejar. Entonces nosotros tenemos que hacer este tipo de recobros. Frente a la circular 022, la circular 022 es muy clara en todas las acciones que desde la liquidación se deben iniciar, y que si no se alcanzan a cerrar durante el proceso de liquidación, se debe dar continuidad en el mandato hasta que se cierre. Tiene que ver con la respuesta de la auditoría del FOSIGA, tiene que ver con el cierre de las auditorías que resulten de los recobros que paguen, tiene que ver con las conciliaciones de las cuentas maestras, tanto de SGP como de la no SGP, tiene que ver con todos los procesos de cierre de glosas que puedan haber allá pendientes en el FOSIGA, y todas las respuestas que puedan ser objeto y que requiera el Ministerio de Salud y el FOSIGA frente a procesos de atención al usuario, cosas que vayan quedando ahí pendientes, rezagos que no generan traumatismo, pero sí hay que cerrar absolutamente todo. Eso en cuanto a la circular 022. Y el otro tema que también es importante, que de pronto no se ve con tanta relevancia, pero que es importante, es la gestión al usuario. O sea, esas solicitudes que hacen los usuarios, que se deben atender. Por ejemplo, hay usuarios que solicitan devoluciones. La devolución tiene una norma que se debe hacer ante el FOSIGA, pero tiene un término de 1 año, es decir, los usuarios hasta hasta junio del 2017 van a poder solicitar devoluciones, que si bien es cierto, el mandato no paga, sí gestiona el proceso ante el FOSIGA, ¿sí? Respuestas de devolución, respuestas de aportes al sistema general de salud, que no involucran recursos, pero que sí demandan gestionar un proceso en un sistema, mirar las afiliaciones, como hacer un seguimiento del proceso general de los aportes al sistema general de seguridad social. Las novedades de cartera también del sistema de seguridad social, en donde pues hay, digamos, esos aportes tienen 2 tipos de gestiones: hacer las novedades, responder la novedad ante el usuario, pero también hacer el cobro de esa cartera que en un momento determinado compensa también la liquidación del mandato a través de la gestión y la movilización de esos recursos. Y las solicitudes que presentan los usuarios, que para caso pues son solicitudes por requerimientos de las entidades pensionales. Sí, es como la historia del usuario en el momento. Digamos que esta historia pues la tiene la liquidación y entrará a administrarla el mandato, y lo que se busca es que siempre se garantice la atención a ese usuario. Digamos que a grosso modo esa es la operación. Sin embargo, pues yo podría mandarles una presentación muy resumida del proceso. Muchas gracias. Esa información de la historia de los usuarios se encuentra sistematizada o toca ir a documentos en físico a revisar. La liquidación tiene absolutamente toda la información sistematizada, y tiene
digamos que se busca digitalizar absolutamente todo. Perdón, en el tema del sistema precisamente que se utiliza, digamos que hoy en día pues es propiedad de Saludcop, ¿cierto? No. ¿Cómo funciona? El grupo Saludcop, en su momento dentro de las empresas de apoyo logístico que hemos hablado, tiene una empresa que se denomina Geon. Geon es la que provee, digamos, todo lo que es el software, donde se lleva a cabo tanto la operación contable, financiera de la entidad, como la operativa, lo que tiene que ver con cuentas médicas y demás. Ese contrato está también, digamos, suscrito y está previsto pues que se mantenga licencias y autolicencias durante toda la etapa del patrimonio remanentes. Aun cuando esa compañía es una de las que está en el listado de activos estratégicos, que también será objeto de comercialización y venta. Y hago una claridad también frente al tema. Digamos que el sistema de información pues está previsto el manejo en el mandato, pero los datos, la información como tal, sí son de la liquidación. Ese contrato también sería objeto de cesión al contrato, al patrimonio autónomo remanente. Y esa información que pues pertenece a Saludcop en liquidación, de la cual puede hacer uso pues, el patrimonio autónomo en su momento, y después se le entrega a quién o qué sucede con esa información al finalizar pues lógicamente el término del patrimonio. El Archivo General de la Nación, ¿no? Ahí está el contrato que se va a hacer con el archivo también, y eso va a ser parte del archivo tanto físico como digital. Entonces en el momento en que se finalice todo eso, irá también una convocatoria de archivo, todo el proceso que se hace de convocatoria, y se pasan al archivo las dos instancias, físicas y digitales. Gracias. Sí, el tema de cobro de cartera, hay varios ítems que pues están, bueno, las de las CPS, de los entes territoriales, de varias empresas del grupo Saludcop, administradoras de riesgos ARL, y en cuanto a los aportantes que se mencionaba, digamos ahí, ese aportantes al sistema pues que se evidencia que la cantidad de niveles son 3.200.000. Ahí la labor de la fiduciaria, o sea, va al uno a uno de estos deudores, ¿cómo funciona esa recuperación de esa cartera? Digamos que por compone esa cartera exactamente? Digamos que por norma las EPS tienen dentro de sus actividades cumplir, gestionar la cartera del Sistema General de Seguridad Social. Digamos es por norma. Y la liquidación, en la liquidación también se deja claro eso a través de la circular 028 del 2010. Es deber de la liquidación gestionar la cartera, es decir, cobrar a los aportantes, pues de diferentes maneras. De hecho, nosotros en la liquidación lo estamos haciendo. ¿Sí? Va a salir una normatividad del ministerio en donde va a dejar, digamos que no estaba claro para las liquidaciones hasta cuándo hacía esa gestión. ¿Sí? Entonces, hay la UGPP, la Unidad de Gestión de las Pensiones Parafiscales, ellos son los encargados, o sea, nosotros somos los encargados de reportar esa cartera a ellos. En este momento va a salir una norma colocando limitantes a esa gestión, pero por ahora, digamos que es deber de la liquidación y el mandato gestionar hasta su mínima expresión, es decir, hasta que haya una tendencia a disminuir. Habrá un momento en que esa cartera se le entregará a la UGPP porque pues ya no habrá gestión que hacer. Pero inicialmente será el uno a uno. Se hace el uno a uno. Pero ¿cómo se hace? La verdad, ahí fue un poco de ignorancia. ¿Cómo se hace ese uno a uno? Hay una unidad de cartera dentro de la liquidación que hace todo el proceso y lo hace de tres formas. Una es enviando los emails que les llegan. Yo creo que a algunos de ustedes les puede llegar un email de la EPS diciendo, oiga, mire, usted me debe tal periodo de tal año, ¿sí? Por favor, pague. Esa es una.
La otra son las personas que no tienen emails, entonces se envía una carta física. A los que no se encuentran en dirección se hacen cobros vía telefónica. Eso es un proceso de cartera de cobro con todas las formas. La idea de eso pues es recordar la cartera y hacer todo el proceso de compensación vamos a ir. Ese tipo de cartera no puede prescribir, a pesar de que hay deudas ya muy viejas, de 2005, por el tipo de recursos de donde proviene, que es el sistema de salud. Entonces ese tipo de cartera no puede, ningún tipo de cartera que manejan las EPS puede prescribir. Entonces, dentro del patrimonio de arrendamiento va a seguir el mismo grupo que se maneja de cartera hasta donde la norma lo indique que se deba cobrar. Y lo mismo se hace con los otros tipos de cartera que tú estabas mencionando ahorita. El tema de entes territoriales, esto corresponde al esfuerzo propio, que lo de esfuerzo propio es lo del tema de aporte subsidiado. Salucop no era una EPS que tuviera la facultad de tener servicios subsidiados, sino que una época en donde todo el tema contributivo pasó a ser subsidiado y con el Estado se dijo que siguiera Salucop manejando ese tema y se generó una cartera con los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones. Ya a partir del 30 de noviembre a la fecha ya no se maneja el EMA, ¿sí? Que es lo que se maneja en la EPS. Entonces toda la cartera que se debe es del 30 de noviembre hacia atrás. Toda esa cartera tiende a disminuir. Lo mismo con las administradoras de riesgos laborales. Todo lo que se prestó por medio de la EPS que se define en una auditoría médica y jurídica que es un riesgo laboral se le debe cobrar a las ARLs. Y el otro tema son deudores varios, son ese tipo de deudas que no tienen que ver ni con prestaciones de servicios de salud ni con ARL, sino con cualquier otro tipo de cuenta que pueden ser administrativas, de algún tipo de operación administrativa, que se le hizo un anticipo a alguien por hacer un mantenimiento, no legalizó su factura y contablemente aparece como una deuda. Y lo de anticipos a IPS son cuando no había red prestadora de servicios, las IPS lo que decían es: si usted quiere que yo le atienda a su paciente, páguemelo por anticipado y después yo le legalizo, pero nunca legalizaba. Entonces en este momento estamos haciendo todo ese proceso, que me legalice. Va a llegar el momento en que estemos pagando las acreencias de que yo le debo a él como IPS, pero usted me debe por este lado. Entonces, dentro de la resolución de calificación y graduación de acreencias hay una nota donde dice que el proceso de compensación se hará en el momento del pago. Sin embargo, se sigue haciendo todo el proceso de legalización de anticipos hasta que empecemos el proceso de pago de acreencias. Pero cuando por orden también tengan ellos el derecho al pago. Hay que tener en cuenta que los saldos que se les presentaron por recuperación de cartera no todas efectivas, ¿sí? Efectiva en dinero, porque puede ser efectiva en legalización de factura. Entonces no son todos recursos que puedan entrar al patrimonio remanente. No es el 100%, puede ser un porcentaje. Puede que se encuentre en conciliación de glosas o es otro tema diferente. Conciliaciones de glosas no las tenemos en cuenta porque eso hace parte del proceso de calificación de creencias. Lo que se denomina en esa cartera es que usted me legalice con que pasó una cuenta de cobro o pasó una legalización de una factura y no se tienen en cuenta conciliaciones de ningún tipo porque en los anticipos no existen conciliaciones de nada. Simplemente es legalíceme con un documento equivalente o consígneme la devolución de la plata. ¿Alguna otra inquietud? Que la gente ya termina referencia con las inquietudes. De cualquier manera, entonces estamos hasta las 4 de la mañana atendiendo. Bueno, pero es electrónicos. Voy a hacer unas observaciones. Bueno, entonces remitiremos todo esta. Bueno, esto va a quedar todo en la página web. Porque aquí todo, como han visto en el proceso, los procesos adelantados por la liquidación son completamente abiertos y públicos. Este video quedará ahí, la información que entregará entonces al área de operaciones, incluso al área de cartera con las aclaraciones que hemos hecho ahora igual, y lo relativo al presupuesto y estructura definida, por lo menos presupuestada hoy para efectos de que sea la que se traslade al patrimonio autónomo de remanentes. De pronto, esta es una solicitud pequeñita. En cuanto a los activos que pues se están valorando hoy en día en el encargo fiduciario que posee, de pronto sí me gustaría tener una relación de esos activos. Sabemos que lógicamente no son los que van a entrar, pero pues por lo menos conocer más o menos el universo posible.
perfecto. Daríamos de acuerdo con la clasificación que se ha hecho al interior de la liquidación, más o menos lo que sería el número y ubicación que tenemos nosotros. Sin embargo, también lo pueden visitar y toda esa información está bastante detallada en la página web. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias. Terminado. Gracias a todos. Sí, ya. Entonces, visitar nuestra página web, que es Benais. No, ya la he visitado. Está muy bien. Es Benais. Los felicito. Pero señores que no han visitado la página porque siempre hay video. Eso en YouTube yo ya soy muy famoso. Que me pueden seguir eso. Dame tu like. Bueno, mil gracias de verdad por venir. Nosotros estamos atentos entonces a recibir la información. Gracias.